Muy buenas tardes, bienvenidos todos aquí al programa Leyendo la Biblia Día a Día. Hoy estaremos enseñando desde el Salmo 66 hasta el Salmo 70. ¿Amén? Así que coge tu Biblia y abre en Salmo 66, que estaré enseñando acerca de este salmo, y que sea el Espíritu Santo cincelando esta palabra en nuestros corazones. Amén. Así que hoy le doy gracias a Dios por una vez más permitirme grabar para ustedes estas enseñanzas. Amén. Bueno, dice este salmo que debemos alabar a Dios por sus obras, ¿verdad? Dice, no olvidemos todo lo que Dios ha hecho. Dice el Salmo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Eso lo dice el Salmo 103 en el versículo 2. Aquí Dios puede abrir caminos donde parece no existir ninguno. Así como abrió el Mar Rojo, también puede intervenir en nuestras circunstancias. Y dice la palabra de Dios en Isaías 43, versículo 19, he aquí que yo hago cosas nuevas y abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Las pruebas no significan que Dios nos abandonó. Podemos pasar por fuego y agua, pero Dios puede sacarnos a un lugar de abundancia. Y dice Romanos en el capítulo 8, versículo 23, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Nuestro testimonio puede ayudar a otros. Lo que Dios ha hecho en tu vida puede fortalecer la fe de otra persona. Amén. Y en el Salmo 107, en su versículo 2, dice, díganlo los redimidos de Jehová. Aquí Dios quiere un corazón sincero. No debemos esconder nuestro pecado ni vivir en una doble vida. Debemos arrepentirnos y acercarnos a Dios con sinceridad. Amén. Y dice el Salmo 51 en el versículo 17, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios escucha el clamor de sus hijos. El salmista termina con una certeza. Dice, me escuchó Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y aquí la idea central de este salmo nos enseña un recorrido espiritual muy hermoso. Primero dice que tenemos que alabar a Dios por quien es Él. Y después recordar sus obras. Luego reconocemos que hemos atravesado pruebas. Entendemos que Dios nos ha sostenido en el fuego y en el agua. Contamos nuestro testimonio, examinamos nuestro corazón y finalmente reconocemos que Dios escuchó nuestra oración. Por eso, si hoy estás atravesando una prueba, recuerda esta palabra. Pasamos por el fuego, por el agua y nos sacaste a abundancia. Tu situación actual no tiene que ser tu destino final. El Dios que te sostuvo hasta aquí puede seguir sosteniéndote. El mismo Dios que abrió el mar para Israel puede abrir caminos delante de ti. Y aunque ahora estés atravesando el fuego o las aguas, Dios puede llevarte a un lugar de abundancia, de crecimiento y de mayor confianza en Él. Amén. Y aquí en el Salmo 67, este es un salmo corto, pero tiene un mensaje muy profundo sobre la bendición de Dios, la misión de su pueblo y el deseo de que todas las naciones conozcan al Señor. Y la idea central es esta: Dios nos bendice no solamente para nuestro beneficio, sino también para que a través de nosotros otros puedan conocer su camino y su salvación y su grandeza. Amén.
Este salmo dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y dice en el versículo, ¿sí? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Aquí el salmista comienza pidiendo 3 cosas: misericordia, bendición y la presencia de Dios. Y cuando dice, haga resplandecer su luz, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, está expresando el deseo de vivir bajo el favor y la presencia del Señor. Esta expresión nos recuerda la bendición sacerdotal. Amén. Entonces, dice el libro de Números, capítulo 6, en el versículo 24-26, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La verdadera bendición de Dios no consiste solamente en tener cosas materiales. La mayor bendición es tener a Dios con nosotros. Podemos tener recursos y no tener paz. Podemos tener bienes y sentirnos vacíos. Pero cuando tenemos la presencia de Dios, tenemos algo que el dinero no puede comprar. Amén. Y esto nos deja una enseñanza poderosa. Que la bendición más grande no es solamente lo que Dios pone en nuestras manos, sino Dios mismo caminando con nosotros. Amén. Y aquí en el versículo 2 dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Aquí encontramos el propósito de la bendición. El salmista nos dice: Señor, bendíceme solamente para mí. Dice, en esencia, bendícenos para que tu camino sea conocido. Y esto es muy importante, ¿sabes? Dios bendice a su pueblo para que su nombre sea conocido entre las naciones. La bendición tiene un propósito misionero. Si Dios te ha dado una historia, un testimonio, una experiencia o una oportunidad, puedes utilizarla para que otros conozcan a Dios. Amén. Y aquí en el libro de Mateo, en el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Aquí Dios puede usar tu vida como una luz para que otros conozcan su amor. Tu testimonio puede ser una puerta para que alguien se acerque al Señor. Amén. Y en el versículo 3 del Salmo 67 dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Aquí aparece una expresión que se repite varias veces: todos los pueblos. Esto nos muestra el corazón universal de la misión de Dios. Dios no quiere que solamente un grupo de personas conozca su nombre. Su deseo es que todas las naciones puedan conocerlo y adorarlo. Amén. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Aquí el propósito de Dios siempre ha sido llevar su salvación a todos los pueblos, a todos los pueblos. El corazón de Dios, mis hermanos, alcanza a todas las personas sin importar su nacionalidad, cultura o condición. Y aquí en el versículo 4 dice: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Este versículo presenta a Dios como un juez justo, también como un pastor. Dios juzga con equidad. Él no se deja engañar por las apariencias. Amén. Y en el 1 de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7 dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Miren qué bello. Pero Dios no solamente juzga, también pastorea. La imagen del pastor nos habla de alguien que guía y cuida y protege. Amén. Y en el Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios quiere guiar nuestras vidas, mis hermanos. No solamente quiere que lleguemos a un destino, quiere acompañarnos durante el camino. Amén. Así que podemos confiar en Él. Amén. Podemos confiar en el gobierno de Dios, porque Él es justo y al mismo tiempo cuida de nosotros como un buen pastor.
Y en el versículo 5 del Salmo 67 dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Aquí el salmista repite nuevamente esta frase. ¿Por qué? Porque quiere enfatizar que el propósito final es que Dios sea conocido y adorado por todos. La repetición también nos recuerda que la alabanza no pertenece únicamente al pueblo o a una nación. Y lo podemos encontrar en el libro Filipenses capítulo 2 versículo 10, que dice: para que el nombre de Jesús se doble, toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, el destino final de la historia es la exaltación de Dios. Nuestra vida debe apuntar hacia Dios, no hacia nosotros mismos. Cuando Dios nos bendice, debemos decir: toda la gloria sea para Él. Amén. Y aquí en el versículo 6 del Salmo 67 dice: la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Aquí aparece nuevamente el tema de la bendición. La tierra dando fruto representa prosperidad, provisión y productividad. Pero hay algo importante: la bendición es presentada como un regalo que viene de Dios. Y en el libro de Deuteronomio dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Cuando prosperamos, no debemos olvidar quién nos dio la capacidad, la fuerza y las oportunidades. Cuando Dios te bendiga, no olvides al Dios que te bendijo. No permitas que la bendición te aleje del bendecidor. Amén. Y aquí en el versículo 7 del Salmo 67 dice: bendigamos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. El Salmo termina conectando nuevamente la bendición con el propósito de que Dios sea conocido. La idea es: Dios nos bendice, su pueblo muestra su gloria, las naciones conocen a Dios, las naciones adoran a Dios. Ese es el ciclo que vemos en este Salmo. Dios no quiere bendecirnos para que la bendición termine en nosotros, quiere que su gracia fluya a través de nosotros. Amén. Y aquí en Génesis capítulo 12 del versículo 2 al 3 dice: cuando Dios llama a Abraham, dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí, desde Abraham, ya vemos este principio. Dios bendice a una persona para que esa bendición alcance a otros. Amén. Entonces podemos resumir este Salmo 67 en que la bendición de Dios tiene un propósito. Dios no nos bendice solamente para acumular, nos bendice para que podamos ser instrumentos de bendición. Y dice 2 Corintios en el capítulo 9, versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que abundéis para toda buena obra. La presencia de Dios, mis hermanos, es mayor que la bendición. El salmista pide que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros. Y la verdadera bendición es caminar bajo su presencia. Y podemos encontrar en el libro Éxodo capítulo 33 versículo 15 dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés entendió que era mejor tener la presencia de Dios que avanzar sin ella. Este es un claro ejemplo. Dios quiere que todas las naciones conozcan su salvación. El corazón de Dios es misionero. Y aquí en Mateo capítulo 28 versículo 19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Cada creyente tiene una responsabilidad de compartir el amor y la verdad de Dios. Amén. Nuestra vida debe llevar a otros a glorificar a Dios, a conocer a Dios. Cuando Dios hace algo bueno en nosotros, debemos darle la gloria y la honra a Él. Amén. Y dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice: hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Ya vieron? Así que no debemos olvidar al Dios que nos bendice. Cuando llegan los buenos tiempos, debemos seguir buscando al Señor. Y mira lo que dice la palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Lo dice Deuteronomio 8:11. Amén. Entonces, este salmo nos enseña que la bendición de Dios nunca debe convertirse en el centro de nuestra vida. El centro debe seguir siendo Dios. El salmista comienza diciendo: Dios, bendícenos. Pero inmediatamente muestra el propósito para que sea conocido en la tierra tu camino.
Y ese es el corazón del Salmo. Dios te bendice para que seas bendición. Si Dios te ha dado una familia, puedes ser una bendición para ella. Si te ha dado un testimonio, puedes compartirlo. Si te ha dado recursos, puedes ayudar. Si te ha dado conocimiento, puedes enseñar. Si te ha restaurado, puedes llevar esperanza a quien está herido. Si te ha levantado, puedes ayudar a levantar a otros. Y si Dios ha puesto su luz en ti, no la escondas. La oración implícita del Salmo 67 podría resumir en estas palabras: Señor, bendíceme, pero que mi bendición no termine en mí, que mi vida haga que otros conozcan tu camino, experimenten tu salvación y glorifiquen tu nombre. Ese es el verdadero corazón del Salmo. Recibir la bendición de Dios, caminar en su presencia y convertir nuestra vida en un instrumento para que otros conozcan y glorifiquen a Dios. Aleluya. Y aquí en este Salmo 68 es uno de los salmos más grandes y poderosos de la Biblia. Es un canto de victoria y adoración y celebración del poder de Dios. Aquí presenta al Señor como el Dios que marcha delante de su pueblo y defiende a los débiles, libera a los cautivos y derrota a sus enemigos. Es un salmo extenso, así que vamos a estudiarlo por partes, explicando sus principales textos bíblicos. Amén. Este Salmo 68, Dios se levanta. Desde el versículo 1 al 2 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia. Los que le aborrecen, como es lanzado el humo, los disparás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Aquí el Salmo comienza con una declaración de victoria. Dice: levántense Dios. Esto no significa que Dios estuviera literalmente sentado y necesitará levantarse. Es una expresión que habla de Dios manifestando su poder y actuando a favor de su pueblo. Amén. Así que cuando Dios se levanta, los enemigos no pueden permanecer. La imagen del humo que se disipa, de la cera que se derrite, muestra lo frágil que es el poder del mal delante de la autoridad de Dios. Y aquí en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esto significa que nunca enfrentaremos ataques, sino que ninguna arma tendrá la victoria definitiva sobre aquellos que permanecen bajo el cuidado de Dios. Amén. Y esto nos enseña que cuando Dios interviene, aquello que parecía imposible puede cambiar. El poder de Dios es superior a cualquier oposición. Amén. Y dice el versículo 3 al 4, dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Aquí, mientras los enemigos huyen, los justos se alegran. Esto nos enseña que la presencia de Dios no debe producir miedo en quienes le aman, sino alegría, paz, gozo, regocijo. El salmista invita a cantar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Y mire que en Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea que nuestra alegría no debe depender solamente de las circunstancias. Podemos tener problemas y aún así encontrar gozo en Dios. Amén. La presencia de Dios es motivo de alegría, incluso cuando todavía estamos atravesando dificultades. Y aquí del versículo 5 al 6 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Aquí aparece uno de los aspectos más hermosos del carácter de Dios. Dios se presenta como Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, protector de los desamparados. Esto nos muestra que Dios tiene un corazón especial por quienes están en situaciones de vulnerabilidad. Amén. Y mira que en el Salmo 146, en el versículo 9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Amén. Dios no es diferente al sufrimiento humano. También dice que Él saca a los cautivos a prosperidad. Esto puede hablar de liberación, de situaciones de opresión y esclavitud. Y aquí en el libro Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 18 dice:
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Jesús vino a traer libertad. Dios ve al que está solo, al que está herido, al que está oprimido, al que siente que no tiene esperanza. Él se acerca al quebrantado y puede traer libertad. Amén. Y en el versículo 7 al 10, en estos versículos David recuerda cómo Dios acompañó a Israel en el desierto. Y dice la palabra de Dios: oh Dios, cuando tú saliste delante de su pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destiló el Sinaí delante de Dios. Aquí se recuerda la presencia de Dios guiando a Israel después de la salida de Egipto. Dios no solamente sacó a su pueblo de Egipto, también caminó con ellos. Y en Éxodo nos dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Esto nos enseña que Dios no solamente quiere sacarnos de un lugar de esclavitud, Él también quiere guiarnos en el camino hacia nuestro destino. El Dios que te sacó de Egipto es el mismo Dios que puede acompañarte durante el desierto. Amén. Y aquí en el versículo 11, 12, dice: el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Aquí vemos el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, algo sucede. Y nos confirma el libro de Isaías 51, versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía. ¡Wow! La palabra de Dios trae dirección, esperanza y victoria. Cuando Dios te da una palabra, no la menosprecies. Guarda su palabra en tu corazón. Camina conforme a ella. Amén. Y aquí en el versículo 13, 14 del Salmo 68 dice: estos versículos utilizan imágenes poéticas para hablar de la victoria que Dios concede a su pueblo. Aquí el salmista muestra que aunque el pueblo pudiera parecer débil o estar en una posición humilde, Dios podía darle una victoria gloriosa. Y esto nos recuerda una verdad que dice Corintios: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿qué? Al sabio, a lo fuerte. Dios no necesita que seamos poderosos según los estándares del mundo para usarnos. No desprecies tu propia vida por sentirte pequeño o insuficiente. Dios puede hacer grandes cosas con una persona que se entrega solo a Él. Amén. Y aquí en el versículo 15, 18, Dios asciende a las alturas. Y dice la palabra: subiste a lo alto, cautivaste en la cautividad, tomaste dones para los hombres. Este es uno de los textos más importantes del Salmo porque tiene una profunda conexión con el Nuevo Testamento. Y dice el libro de Efesios, dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo aplica este lenguaje a Jesucristo. Cristo venció sobre el pecado y la muerte y después de su resurrección fue exaltado. Amén. Y dice el libro de Efesios: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto nos muestra que el Salmo 68 apunta proféticamente hacia la victoria y exaltación de Cristo. Jesús descendió y venció la muerte y fue exaltado. Amén. O sea que nuestra fe está fundamentada en un Cristo victorioso. Jesús no permanece en la tumba, Él resucitó y Él reina por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí en el versículo 19 del Salmo 68 dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Este es un versículo precioso. Dice: cada día Dios nos sostiene, solamente de vez en cuando. No nos sostiene de vez en cuando Dios. Cada día necesitamos su gracia, cada día necesitamos su misericordia, cada día necesitamos su provisión. Dice la palabra: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando despiertes, recuerda, Dios ya preparó misericordia para este día. No vivas solamente de los testimonios de ayer. Dios tiene gracia nueva para cada día. Amén. Jehová, dice el Salmo 20, Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Aquí el salmista declara que Dios es el Dios de la salvación, y la Biblia enseña que la salvación definitiva se encuentra en Jesucristo.
Y la palabra lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, solamente por Jesucristo. Lo dice la palabra, está clara. Ahí no dicen que la Virgen María, ahí no dicen más nadie, ahí solamente dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Jesús. Dios no solamente nos ayuda en problemas temporales, Él ofrece una salvación eterna. El mayor milagro no es solamente que Dios resuelva nuestros problemas, el mayor milagro es la salvación de nuestra alma. Y en el versículo 21-23 del Salmo 68, estos versículos hablan de la derrota de los enemigos de Dios. El mensaje es que el mal no tendrá la última palabra. Y nos confirma el libro de Romanos. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¡Wow! Dios tiene autoridad sobre todo poder espiritual contrario a su voluntad. Así que no debemos vivir aterrorizados por el enemigo. Nuestra confianza debe estar en el poder y la autoridad de Dios. Amén. Y dice el versículo 24-27 del Salmo 68. Aquí el salmista describe una gran procesión de adoración. El pueblo se reúne para celebrar la presencia y la victoria de Dios. Esto nos enseña la importancia de la adoración comunitaria. No fuimos creados para vivir nuestra fe completamente aislados. Y el libro de Hebreos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Hay un poder especial cuando el pueblo de Dios se reúne para adorarlo. La adoración no es solamente individual. Como iglesia y como pueblo de Dios estamos llamados a levantar juntos el nombre del Señor. Amén. Así que espero, mis hermanos, que este salmo nos enseña que Dios pelea por su pueblo. Cuando Dios se levanta, sus enemigos no pueden prevalecer. Y lo confirma Éxodo: Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios cuida al vulnerable. Él es el padre de huérfanos, defensor de viudas. Amén. La religión pura y sin mácula, dice la palabra, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, dice Santiago capítulo 1 versículo 27. Dios camina con nosotros en el desierto. Dios siempre elimina inmediatamente el desierto, pero promete acompañarnos. Y dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aleluya. Cristo es el vencedor. Cristo es todo, mis hermanos. Encontramos en este salmo una exaltación de Cristo. Dice la palabra: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios nos sostiene cada día. Cada día nos colma de beneficios. No importa cómo amaneciste hoy, la gracia de Dios sigue disponible para ti. Todas las naciones están llamadas a conocer a Dios. Una gran multitud, dice la palabra, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. El propósito de Dios es que personas de todas las naciones conozcan y adoren el Cordero. Amén. El Salmo 68 es un poderoso recordatorio de que Dios es un Dios que se levanta para actuar, que marcha delante de su pueblo y que nunca abandona a los suyos. Si estás atravesando un desierto, recuerda que Dios puede caminar contigo. Si te sientes solo, recuerda que Él es padre de huérfanos y defensor de los desamparados. Si estás entrenando una batalla, recuerda que Dios pelea por su pueblo. Si te sientes cautivo, recuerda que Cristo vino para traer libertad. Si estás cansado, recuerda que cada día Dios puede colmar de sus beneficios. Y si alguna vez piensas que estás solo en tu camino, recuerda esta verdad: el Dios que fue delante de Israel en el desierto sigue siendo el mismo Dios que camina delante de sus hijos hoy. Y este Salmo 68 nos invita a levantar nuestra mirada y recordar quién es Dios. Amén. ¿Quién es Dios? Aleluya. Y dice el Salmo 69, uno de los salmos más intensos de David, es un clamor desde el sufrimiento, pero también es una expresión de confianza en Dios. David se siente hundido, perseguido, rechazado injustamente y acusado. Además, este salmo tiene una importancia especial porque varios de sus versículos son entendidos en el Nuevo Testamento como referencias proféticas a Jesucristo y a su sufrimiento. Y el tema central podría resumirse así:
Cuando sentimos que nos hundimos y que nadie nos entiende, podemos clamar a Dios porque Él conoce nuestro sufrimiento, escucha nuestra oración y finalmente trae salvación. Amén. Un clamor desde lo profundo. Y dice el versículo 1 al 2, dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Aquí David comienza describiendo su situación como alguien que se está ahogando. No está hablando necesariamente de agua literal. Está describiendo una situación de angustia tan profunda que siente que ya no puede sostenerse. Y dice la palabra: las aguas han entrado hasta el alma. Es una manera de expresar que el sufrimiento ha llegado hasta lo más profundo de su ser. Y también dice: no puedo hacer pie. Esto representa esos momentos en los que sentimos que perdemos el control y que no encontramos una estabilidad. Y el Salmo 18 dice: me rodearon ligaduras de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz. Aquí David nos enseña que cuando estamos en nuestro punto más profundo de angustia, podemos clamar a ese Dios poderoso. Así que puede haber momentos en los que te sientas que estás hundiéndote, pero aún desde lo más profundo puedes levantar tu voz hacia Dios y Él te escuchará. Amén. Y dice la palabra en el Salmo 69, en el versículo 3, dice: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Aquí David muestra cuánto tiempo lleva esperando. Está cansado de clamar, está cansado de esperar. Sus ojos se han debilitado de tanto esperar una respuesta. Esto nos enseña que incluso una persona de fe puede atravesar momentos en los que se siente agotado por la espera. La fe no significa que nunca nos cansaremos, significa que aún cansados seguiremos buscando a Dios. Amén. Y dice la palabra de Isaías 40, versículo 31, dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán. ¿Ya vieron? Si estás cansado de esperar, no significa que Dios te haya olvidado. Sigue confiando. El tiempo de espera no significa ausencia de Dios. Amén. Y dice el versículo 4 del Salmo 69, dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Aquí David siente que tiene muchos enemigos, pero hay algo que destaca: me aborrecen sin causa. David está experimentando rechazo e injusticia. Este versículo también tiene una conexión importante con Jesucristo. Y Juan 15 dice: sin causa me aborrecieron. Jesús también fue rechazado y odiado injustamente. Por eso este salmo no solamente refleja el sufrimiento de David, sino que también contiene elementos que apuntan proféticamente al sufrimiento de Cristo. Así que si alguna vez eres rechazado injustamente, recuerda que Jesús también conoció el rechazo y puede comprender tu dolor. Amén. Y dice el versículo 5 al 6, dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados. No te son ocultos, no sean avergonzados por causa de mí los que te buscan, oh Señor Jehová de los ejércitos. Aquí David reconoce algo muy importante: Dios conoce tu corazón. David no pretende ser perfecto delante de Dios. Él reconoce sus errores y sabe que Dios conoce sus pecados. Y esto nos enseña que podemos acercarnos al Señor con sinceridad. Y el Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. David también se preocupa por no ser una piedra de tropiezo para otros que busca a Dios. Y esto es una gran enseñanza para nuestra vida cristiana. Nuestras acciones afectan el testimonio que damos delante de otras personas. Amén. Así que debemos vivir con integridad y reconocer nuestros errores delante de Dios, buscando siempre caminar en obediencia. Amén. Y dice el Salmo 70. El Salmo 70 es un salmo corto, pero muy intenso. Es un clamor urgente de David que pide a Dios que intervenga rápidamente. Y el salmista está atravesando una situación de peligro y oposición, y por eso repite una petición. Dice: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme.
Este salmo nos enseña que podemos acudir a Dios en momentos de urgencias. Cuando sentimos que ya no podemos esperar más, también nos enseña a confiar en que Dios es nuestro ayudador y nuestra libertad, nuestro libertador. Amén. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme, dice la palabra. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Aquí David comienza con una oración urgente. No está haciendo una oración larga, está clamando desde la necesidad. Hay momentos en la vida en los que solamente podemos decir, Señor, ayúdame. Oh Dios mío, ven pronto. No puedo con esto solo, ¿verdad? Y Dios escucha incluso esas oraciones sencillas que salen de un corazón angustiado. Amén. Y dice la palabra en Salmo, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza y nuestra ayuda, segura en momentos de angustia. Aquí David reconoce que su ayuda no está en sus propias fuerzas, su esperanza está en Dios. Cuando estés en una situación urgente, no tengas miedo de clamar a Dios, puedes acercarte a Él tal como estás y pedirle ayuda. Amén. Y dice el Salmo 70, el versículo 2 al 3, dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que desean mi mal, sean vueltos atrás en pago de su afrante. Los que dicen, David habla de la persona que buscan hacerle daño. Sus enemigos quieren verlos caer y se alegran de su sufrimiento. Aquí David no está pidiendo convertirse en una persona vengativa, está entregando la situación en las manos de Dios y pidiendo que la maldad no triunfe. Y eso lo encontramos en Romanos. No os venguéis vosotros mismos, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Wow. Esta enseñanza es muy importante, mis hermanos. Cuando alguien nos hace daño, podemos sentir el deseo de responder de la misma manera, pero David nos muestra que podemos llevar nuestra causa delante de Dios. No necesitas pagar mal por mal. Dios conoce lo que te hicieron y puede hacer justicia de una manera perfecta. Amén. Enseñanza muy importante. Y dice, apresúrate, oh Dios. Este salmo se repite la idea de que Dios actúe rápidamente. Esto nos muestra algo que todos hemos experimentado. La espera puede ser difícil. Hay momentos en los que oramos y queremos una respuesta inmediata. Le decimos a Dios, Señor, necesito que actúes ahora. Pero debemos recordar que el tiempo de Dios es perfecto. Y en la palabra lo dice en 2 de Pedro. Dice, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ya vieron? Isaías 40 dice, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Esperar no significa que Dios se haya olvidado de nosotros. A veces mientras esperamos la respuesta, Dios está trabajando en algo que nosotros todavía no podemos ver. Entonces, ¿qué nos enseña este Salmo 70 para nuestra vida? Que podemos clamar a Dios en momentos de emergencia. No tienes que esperar a estar tranquilo para orar. Puedes orar desde la angustia. Y el Salmo 50 lo dice, invócame, en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás. Wow, Dios es nuestro ayudador. Cuando tus fuerzas se acaben, recuerda que Dios sigue teniendo fuerzas. Y el libro de Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y sé valiente. Dios es nuestro libertador. Hay situaciones de las que nosotros no podemos salir solos, pero Dios puede intervenir. Amén. Y 2 de Samuel dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Así que no debemos buscar venganza, podemos entregar nuestras luchas a Dios y confiar en su justicia. Y Proverbios capítulo 20 dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Debemos seguir buscando a Dios aún en medio de la dificultad. Y el Salmo dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Nuestra búsqueda de Dios no debe depender de sí. Todo está bien. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que no olvides nunca alabar a Dios mientras esperes. David dice, engrandecido sea Dios. Aun cuando estaba necesitado, David seguía reconociendo la grandeza de ese Dios. Y en Habacuc dice, aunque la higuera no florezca,
con todo yo me alegraré en Jehová. Esto es una fe profunda para adorar a Dios antes de ver la respuesta. Amén. Así que el Salmo 70 es una oración para esos momentos en los que sentimos: Señor, necesito que intervengas ahora. Necesito tu ayuda pronto. David nos enseña que podemos ser sinceros con Dios, podemos decirle que estamos cansados, afligidos y necesitados, pero al mismo tiempo debemos declarar: mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios. Quizás hoy estás atravesando una situación que te hace sentir que estás hundiéndote. Quizás estás esperando una respuesta que parece tardar demasiado. Quizás hay personas que te han hecho daño o estás enfrentando una situación que no sabes cómo resolver. El Salmo 70 te recuerda: clama a Dios, busca a Dios, no temas venganza, no tomes venganza, espera en Dios, confía en Dios, y aunque todavía no hayas visto la respuesta, sigue diciendo: engrandecido sea Dios. Porque nuestra esperanza no está en que las circunstancias sean perfectas, sino en saber que Dios sigue siendo nuestra ayuda, nuestro refugio y nuestro libertador. Bueno, mis hermanos, hemos culminado desde el Salmo 66 al Salmo 70. Espero que ustedes en su casita vuelvan y repitan esta enseñanza con sus Biblias y estudien lo que hoy se ha enseñado y se ha traído de parte del cielo. Así que los invito a que cierren sus ojos y le oremos a ese Padre Celestial. Dile: Señor, hoy estamos aquí delante de tu presencia en el poderoso nombre de Jesucristo. Dile: te damos gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, fiel y misericordioso. Hoy reconocemos que no hay nadie como tú. Tú eres nuestro refugio, díselo. Tú eres nuestra fortaleza. Dile: tú eres nuestro ayudador, nuestro libertador. Señor, así como nos enseñas en el Salmo 66, hoy te alabamos por tus maravillas. Gracias porque nos has sostenido en medio de las pruebas. Y muchas veces hemos pasado por el fuego y por las aguas, pero tú no nos has abandonado. Tú has estado con nosotros y nos has llevado delante de ti, Señor. Así que te pedimos que toda prueba produzca en nosotros una fe más firme y un corazón más cercano a ti, Padre. Padre, que conforme a ese Salmo 67, haz resplandecer tu rostro sobre cada persona que escuche este mensaje. Derrama tu gracia, Dios, tu paz y tu favor. Bendice a cada familia, a cada hogar y a cada vida, para que también sean de bendición a otros y muchas personas puedan conocer tu amor y tu salvación, mi Rey. Señor, como nos enseñas en el Salmo 68, levántate a favor de tus hijos. Dispersa todo aquello que quiera apartarnos de tu voluntad. Sé Padre del que se siente solo, defensor del que ha sido herido y esperanza del que ha perdido las fuerzas, Dios. Rompe las cadenas del miedo, de tristeza, de desesperanza, de toda opresión. Llena cada corazón con la libertad y la paz que solo Jesucristo puede dar. Padre amado, si alguno de tus hijos siente que se está hundiendo, como lo expresas tú en el Salmo 69, extiende su mano poderosa y levántalo. Sana al que ha sido rechazado, consuela al que ha llorado en silencio, fortalece al que está cansado y renueva al que ha perdido la esperanza, Dios. Que cada persona pueda experimentar tu amor y recordar que tú nunca abandonas a los que claman a ti con un corazón sincero, Padre. Señor, como declaras tú en el Salmo 70, hoy reconocemos que tú eres nuestra ayuda, nuestro libertador. Ven pronto, Señor, en auxilio de quienes están atravesando enfermedades, problemas familiares, dificultades económicas, luchas espirituales o cualquier situación que parezca imposible, Señor. Enséñanos, Dios, a esperar en tus tiempos, confiando en que tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta, Dios. Así que Espíritu Santo, llena cada hogar con tu presencia, reconsuela al afligido, fortaleza al débil, dirección al que necesita tomar decisiones y esperanza, al que piensa que todo está perdido. Renueva nuestra fe, aumenta nuestro amor por tu palabra, ayúdanos a caminar cada día en obediencia y santidad. Declaramos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro pastor, nuestro Rey, y en ti confiamos y sabemos que nunca serán avergonzados los que esperan en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Antes, mis hermanos, de despedirnos, quiero agradecerles por acompañarme un día más en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Espero que la enseñanza de este Salmo del 66 al 70 haya fortalecido su fe y les recuerdo que Dios escucha nuestras
abundantemente.